momento en diálogo con los actores, tengo que excusar al director del espectáculo, Pablo Messiés, que ahora mismo está en Barcelona a punto de estrenar un espectáculo nuevo, entonces en medio de los últimos ensayos difícilmente se podría desplazar a Madrid para entrar en participar en el coloquio que siempre le gusta, me consta. Tampoco tenemos hoy aquí, el año pasado sí, cuando estrenamos el espectáculo, tuvimos aquí al autor Santiago Loza. No sé si habéis visto en alguna reseña o en una crítica, se trata de un autor argentino que yo sepa, este es su primer espectáculo aquí en España. En Argentina sí, es un autor al que le montan con bastante frecuencia obras de teatro de muy diferentes estilos, y es además cineasta. El año pasado, cuando vino con ocasión del estreno aquí en la Abadía, proyectaron además una película en Casa de América con un encuentro con él que estuvo muy bien. Es un hombre de unos 40-45 años, muy sensible, y era todo elogios por el espectáculo que hicimos. Y por cierto, y con eso yo ya termino mis palabras de bienvenida, lo estrenamos el año pasado aquí en la Abadía, hicimos un poquito de gira y pasamos también por Argentina, por Buenos Aires, el país del autor Santiago Loza, y por Uruguay, ya que es una coproducción entre la Abadía y un productor de Montevideo. Entonces ahí también representamos la obra. Por eso yo ya he terminado. A partir de aquí, los actores y los espectadores. No sé si estáis cansados, no. Sobre todo tú, que has hablado bastante. Hablo mucho. No, los dos deben estar agotados. Y tú también, precisamente por contener esa energía. Por arrancar, y luego ya las preguntas son del público. Por arrancar, es un monólogo, sí, pero no, porque sois dos y hay interacción naturalmente bastante. ¿A ti te resulta difícil estar todo el rato con una persona que no habla, que evita miradas, o precisamente es algo que te alimenta, que te da fuerzas para mostrar este personaje tan complejo y tan rico de la madre? Yo creo que está bien, es decir, creo que narra mucho más, queda más explícito el drama entre la palabra y el silencio. Es verdad que el texto de Santiago no tiene una acotación explícita, está abierto al director que monte, el hecho de que el hijo esté o no esté, o tenga más presencia o menos presencia, pero a mí me parece un acierto, porque realmente lo que se produce es explícitamente el conflicto, ¿no? Se ve la presencia del hijo, la ausencia dramática del hijo, mientras ella, en una especie de huida hacia adelante, en una catarata de palabras, trata de tapar ese silencio que no soportan. No, yo creo que al revés, narra muchísimo, sí, y queda mucho más explicitado. ¿Y a ti como actriz te sirve? A mí me sirve mucho esa presencia, me imagino, ¿no? Es muy estimulante. Sí. El trabajo en este caso ahora con Fernando, antes había otro actor y también, pero que lo conocemos, somos amigos todos, y el proceso fue muy rico, y en un momento determinado yo creo que enriquece todo el hecho de que el hijo esté presente. Sí. A ver, preguntas entonces, a partir de ahora. ¿Quién? ¿Solo preguntas o se pueden dar opiniones? O comentarios. Sí, primero, felicitaros por las dos interpretaciones magníficas y muchísimas gracias. A mí me ha conmovido mucho y considero que los dos papeles son importantísimos. Me ha llamado la atención que yo, que soy amante del teatro, nunca he visto que a los actores, cuando salen a saludar, todavía estabais en el papel. Eran la madre y el hijo los que nos han saludado, no se han podido salir rápidamente, ¿no? Lo he percibido así. Ahora ya sois vosotros, pero en ese momento no. Y me ha conmovido muchísimo porque he trabajado en un centro neurológico infantil y es que veía infinidad de chicos ahí. Sí, es reconocible con casos reales, sí, entonces. Sí. Bueno, yo me pega una llorera impresionante. Gracias. Yo puedo decir, ¿cuál era el asunto? Estoy toda... bueno, es que termina muy en pico la obra, es un clímax. La propuesta es un melodrama muy clásico. De ahí la elección de las
de las músicas, el subrayado emocional, la elección es fantástica, desde la que tienes tú, Fernando, El pescador de perlas, con Plácido, hasta ese bolero que es tan sentimental y que de alguna manera comparten los dos, comparten esa música, ¿no? Y claro, terminamos tan arriba que saludamos, y yo creo que a ti te pasa lo mismo, salimos un poco así, que todavía no podemos cortar la emoción. Claro. Y bueno, pero eso supongo que está bien. Lo digo como algo positivo, que no había visto nunca jamás, además. Es muy Y voy bastante al teatro. Sí. No. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, aquí al lado también en primera fila. Si podéis. Ahondando un poco en lo que dice aquí la compañera, insisto y pido un aplauso extraordinario para vosotros dos, que habéis interpretado maravillosamente, encarnándose en esos papeles, y os pido por favor un aplauso para ellos todos. Claro que sí. Y luego, coincidencias de la vida, pues igual que ella. Yo he estado colaborando en un centro durante más de 15 años con la problemática que vosotros representáis, en concreto Fernando. Se emociona uno la interpretación tuya, porque efectivamente esos casos son, desgraciadamente, o si se le quiere, entre comillas, ver algo positivo, porque nos hace plantear muchas cosas del ser humano, desde los sentimientos de esa madre que tiene esa lucha por, ante todo, querer a su hijo, pero a la vez la desborda y ve la necesidad de que es que no puede seguir. Lo hacéis maravillosamente, desde la vida real os lo digo, por mi experiencia personal también, durante tantos años trabajando en esos centros. Os felicito. Gracias. Yo creo personalmente, bueno, no sé si tienes algo que decir tú. Bueno, que muchas gracias por el mejor halago que me pueden decir. Y saber también si te ha costado mucho, porque el monólogo efectivamente, y es de un mérito tremendo, pero también valoro muchísimo todos esos gestos de él, que yo me cansaba nada más que de mirar así con la cabeza, después apoyado ahí en esta, ¿no? Si te ha costado mucho esas manos, cómo las abrías y cómo las cerrabas, las deformabas, si te ha costado mucho llevar a cabo esa interpretación. Pues, hombre, yo he cogido mucho del trabajo que estaba haciendo Nacho, que es el actor que estaba antes, que es un actor maravilloso también. Y yo, la partitura y todo la crearon ellos. Después, como los detalles dentro de toda esa estructura, digamos, lo micro dentro de lo macro, sí que lo estoy investigando ahora, lo estoy probando ahora desde que la semana pasada estrenamos. Tampoco he podido tener muchos ensayos, en realidad, porque ha sido todo un poco... Pablo no estaba aquí porque está en Barcelona, entonces puedo venir unos días solo, y he confiado mucho en mí y me ha dejado mucho espacio para que yo siga investigando. Y bueno, yo miré algunos documentales, vi uno que se llama Cielo Abierto, que está en Filming, que es maravilloso, otro María y yo, que es también hay casos ahí de autismo, porque lo bueno de este texto y de este personaje es que no está definido exactamente lo que le pasa al personaje, no está tipificado como es esto. Entonces hay como un campo de exploración ahí muy interesante y muy abierto para que se pueda ver de todo, en realidad, para que no haya algo... Sí, hay cosas de las manos y tal, o de ciertos movimientos de la cabeza que he visto de autistas, pero sí, luego hay algo también que pasa en el trabajo, y es que por intuición una vez que vas entrando vas descubriendo cosas o vas desarrollando una lógica o una psicología propia de ese cuerpo, y aparecen cosas que de repente son reales pero que uno ni siquiera las ha mirado antes para hacerlas, sino que de repente surgen de forma espontánea de esa lógica o de ese comportamiento, ¿no? Pero pues, no sé, muchas gracias. ¿Quién más?
Hay cuarta fila, sí. Pues también felicitaros, la verdad que venía con las expectativas muy altas por el director, por Pablo Messier, después de haber visto La Piedra Oscura, pero bueno, se han superado, ¿eh? O sea, yo creo que el texto me parece, tiene una fuerza brutal, ese monólogo atropellado, que un tirar hacia adelante de la madre con tal de no hacer lo que tiene que hacer, que es despedirse, y no puede despedirse del hijo y tiene que hablar de todo, entonces es atropellado. Y yo creo que hay, Isabel, yo creo que tienes un papel estupendo, porque es un texto totalmente melodramático, como has dicho tú, pero que llega hasta la tragedia, ¿no? Sí. Y si hubiera a lo mejor sido una actriz con una vis totalmente dramática, a lo mejor hubiera sido demasiado fuerte. Y yo creo que tu timbre de voz y un poco tu vis un poco más cómica en otros papeles y tal, lo que hace es que le llena de ternura al personaje, ¿no? Entonces yo creo que le engrandeces, le das... más que demasiado exagerar la fuerza, lo que le hace es darle ternura, y yo creo que es lo que tiene o sea, pasa de ser un texto dramático a ser un texto muy tierno, y que hace que tengas mucha empatía, ¿no? Con los personajes. Y lo que comentabas tú antes, yo creo que es imprescindible el papel del hijo, ¿no? Porque materializa el dolor. Si solamente te oyéramos a ti, a lo mejor no lo veríamos tanto, ¿no? No sé cómo se acaba con las manos, con el dolor de manos, hijo, y los ojos, ¿no? Pero vamos, se materializa muchísimo. Y luego hay otras cosas de la obra que a mí me parecen imprescindibles también para tener esa empatía. Por ejemplo, el realismo de la escena. O sea, esa escenografía que hasta sale agua del grifo, que el reloj va contando el tiempo y se va oyendo, el frigorífico que te da una patada para que deje de sonar como en casa, la radio que suena. Yo creo que ese realismo, casi hiperrealismo, hace que te metas todavía más en la historia de esta madre, ¿no? Porque realmente es la historia de la madre, ¿no? Así que pues nada, felicitaros porque... Muchas gracias. Sí que es verdad, que está en el texto ya, bueno, me parece que además es muy bonita tu lectura, ¿no? Porque además es una propuesta abierta, tanto en el texto, en la partitura inicial de Santiago, tiene aparentemente o engañosamente un coloquialismo que luego se dispara hacia una poética de claroscuros. La misma madre no se sabe muy bien, que es un arquetipo de madre, pero yo después de casi un año de hacerla todavía no la conozco del todo a esta hija. A veces me hace atravesar por unas oscuridades que digo, oh cielos, por aquí no sigo, ¿no? Porque es una mujer llena de dolor, llena de amor, de ternura, pero también pues tiene el paquete de su propia herencia. A ella la educan de una manera y educan, ¿no? A Santiago no creo que le interese, de hecho no le interesa porque lo hablamos, una propuesta de víctimas y verdugos. Es el dolor de este humano, de este drama, que es muy universal. Y entonces a partir de ahí, pues yo a veces digo, esta mujer es insoportable, no hace nada más que hablar y hablar y hablar, no sé cómo la aguantan los espectadores, me pregunto. Pero digo, por otro lado, si es que es un hilo de Ariadna, si es que es como Serezade, tiene que hablar para no perder al hijo, ¿no? Es como que se mete en la oreja del hijo para decir, por favor, vuelve, 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 ¿no? Porque ya no es nada sin el hijo, ya lo dice, es terrorífico, pero no es nada. Sí, a lo mejor vuelve, pero yo creo que es ella la que se va con el hijo más bien, ¿no? O sea, yo creo que ya se empieza a perder un poco, ¿no? No lo sé, de verdad que no lo sé. Es un final abierto, ¿eh? Hay mucho amor. Eso sí que es verdad, porque a veces la gente sale conmovida y dice, oh, pero es que estoy conmovida, es muy dura. Bueno, es muy dura, pero es una historia de amor tremendo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que lo hace que no sea un montaje a la page, sino que sea pues algo que interpela mucho con el espectador, ¿no? Que la gente en los coloquios que hemos hecho, por ejemplo, en Buenos Aires se volvieron locos, ellos son muy aficionados, y luego en España, en pueblos que hemos ido, en capitales, la gente, la verdad es que gusta mucho, más allá de gustar, no es una cuestión, la estética es fascinante, todo narra, la luz, es fascinante, pero bueno, supongo que seguimos siendo humanos y a
todos nos cuenta esta historia, ¿no? Ya, yo creo que al margen de este hijo tan peculiar que no se comporta como la mayoría de los hijos, hay una relación madre-hijo que casi todos podemos reconocer de alguna manera, o bien porque nuestra propia madre era muy dominante, o al contrario, no lo sé. Yo creo que resulta reconocible para muchísimas personas. Por ejemplo, ese texto que dice de esos libros que leías tú que no entendía, eso es, yo se lo he oído a mi madre, los libros esos que lees. Y la relación entre la madre y el padre ausente. Sí. Eso también está, pues hay varias alusiones de cómo es, de cómo la trato, cómo te trato. Pues ahí también pues hay otra línea más. Yo creo que Miriam redime al padre. Está ausente, pero le tiene redimido. A la que no redime es a Laurita. Ahorita. La ha enfilado y la ha enfilado, ¿no? Y yo supongo que bueno, sí, tiene mérito empatizar, como tú dices, este personaje por el drama que vive, porque a veces tiene perfiles un poco de persona un poquito clasista y un poquito que puede resultar bastante antipática, pero más allá de los orígenes, más allá de las circunstancias, pues lo que pervive y lo que se cuenta es el drama humano que todos de una u otra forma llevamos por la vida, ¿no? Entonces, desde ese sentido es verdad que estoy muy segura de que los dos personajes empatizan y hay redención. Yo pienso que hay redención en la propuesta a pesar de la dureza. No sé si y esperanza, no sé, quién sabe, a lo mejor se cura, ¿no? O eso quiero creer yo, la madre. De todas maneras, una madre es inabarcable, ¿eh? Me parece que tiene tantos escorzos, tantas capas. Y se me sorprende mucho porque es una madre que se reivindica mucho a sí misma, ¿eh? No es cursi. No es, ¿sabes? Aquello de decir el hijo. No, ella necesita también tener una propia estructura psicosomática, ¿no? Hablar de su pasado, de su madre, cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, yo me sentí sucia de niña. Eso es horroroso. Sí. ¿Cómo puede decir una niña eso? ¿Cómo se puede sentir sucia? Entonces, siempre venimos de un lugar lejano. A veces, pues, tenemos que volver a esos lugares lejanos para conocernos más a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién más quiere comentar, preguntar? Sí, ahí. Bueno, yo no sé si esto es una cosa que he percibido yo, pero a mí me parece muy interesante, como al principio de la obra, la madre dice que vive en una realidad, que ella vive la realidad y que él se ha encerrado en sí mismo, que no está en la realidad, pero luego al final vemos como ella entra en una especie de ensoñación de que quiere irse a Brasil, largarse con él y empieza a vivir, ¿no? Cómo acabaría, ¿no? Esa vida allí en Brasil, en esa playa, con él, y a él, por el contrario, lo vemos viviendo como una realidad en el momento de la música, de lo que le está produciendo, el momento ese de la música a él, lo vemos sonreír y lo vemos como en un punto de lucidez y en la realidad. No sé si es algo que viene en el texto, que vosotros habéis trabajado ese arco así, o es una cosa que he percibido yo. Es una muy buena observación. O sea, quiero decir que sí, yo creo que es verdad. Creo que eso sucede de alguna forma y es interesante como ese viaje que mencionas de... Claro, ella por tratar de acercarse, ¿no? Da la sensación se mete en un mundo también un poco alucinado, como tú dices, un poco ilusorio, un poco de tratar de... Sí, y ahí se produce el encuentro, al final, sí, en ese acercamiento, sí, creo que está bien visto. También tienes una frase que es algo así como soy otra que no sé quién es, o no sé la frase exacta. Soy otra que no sé. Sí. Sí. Yo pienso que está todo en lo que dices, sí. Ella alude desde mi punto, yo estoy bajo influencia, ¿eh? Yo en este momento tengo la influencia de Miriam, no soy muy objetiva, pero de alguna manera no tengo por qué serlo, porque es un acto de creación el teatro, ¿no? Y la poesía, pero
no da respuestas, abre preguntas, siempre, cuantas más mejor. Pero sí que es verdad que de alguna manera Miriam lo que trata de decir con este discurso es que él se ha puesto aquí, se ha ido a la cabeza, y ella se toca mucho el cuerpo, tiene una relación odio-amor con el cuerpo por una herencia de alguna manera religiosa, muy constrictiva, pero por otro lado piensa, bueno, pues es que tenemos que comer, tenemos que beber, nos duele el cuerpo. Es decir, como si quisiera traerle al cuerpo, porque le veo un poco volado en una especie de rueca sin eje que es su propio cerebro, ¿no? O así me lo explico yo. Por otro lado, ella se va muchas veces también, pero vuelve. El problema está cuando no vuelves. Claro. Que es el problema que tiene su hijo, ¿no? A decir, es un poco severa Miriam, de alguna manera, tengo que decir, ¿no? Porque dice, se puede elegir, tú puedes elegir, yo he elegido, tú también. A veces no se puede elegir. Yo, Isabel, estoy convencida, no sería tan severa, pero ella está rota de dolor. Es como si de esa manera le quiere provocar, ¿no? Vente aquí, tú puedes, tócate el pie, cómete una ensaimada, ¿sabes? No sé, algo. Es como que si le volviera a la materia, al cuerpo, como una manera de recuperar. Creo yo, Ay, yo creo que en cierto modo sí que lo consigue, ¿no? Y quiero decir, aunque ella, en el momento en el que Miriam no está presente, cuando Miriam se va, el hijo se lava la cabeza. Es como que se está purificando, el agua purifica, pues igual algo de pozo de todo lo que le cuentas y que se queda. No sé, es un poco... Puede ser. Yo como no le veo... había visto. ¿Cómo lo interpreta el actor? Sí, puede ser, la verdad es que No había caído en eso. estaba pensando en eso, pero sí, o sea, lo bueno del teatro es que se puede ver muchas cosas y eso es maravilloso. Claro. Y esa lectura, pues sí, perfectamente. Un poco de esperanza, ¿no? Sí, como... Sí, es interesante, ya desde lo que yo puedo ver desde dentro, lo que yo puedo hacer, como estos momentos, estos vaivenes entre estar totalmente en la cabeza, totalmente perdido y tocar un poco de realidad. Como los momentos en que de repente hay una mínima conexión con algo más real. Y ese viaje me parece muy interesante, y sí, ese momento del agua, ese momento de cuando ella se va después de que le haya gritado, cuando se queda solo, hay algo de eso, pero también hay algo, creo, en el espectáculo, en el montaje, se ve su mundo también, por la escenografía, las ramas, la luz, el uso de la música. Hay algo también interesante de la propuesta que nos lleva a verle a él, a ver su mundo también. Como la realidad tiene que ver con lo que percibimos y lo que él percibe es otra cosa. Entonces, sí. Sí, en principio no parece sufrir. La que sufre es la madre. sí. Él está en una especie de limbo Mucho. de los inocentes, ¿no? No parece sufrir, eso es importante. También es muy de agradecer que Santiago Loza, y eso nos lo han hecho saber en algunos coloquios con público, que se traten este tipo de problemas desde este lugar, desde el lugar de la relación y el dolor que produce la pérdida o el conflicto. Porque claro, la locura, como en su momento podemos estar en los años 70, hay una lacra social, hay una sobreabundancia del problema, dado que la mirada de los otros tiene un cierto rechazo, igual que lo tuvo el SIDA en su momento, o hasta un punto el cáncer, ¿sabes? Es algo. Entonces, que se trate con esta desnudez también es muy de agradecer, ¿no? Es como ponerlo en el orden de las cosas, en la vida, en lo que nos pasa a todos, ¿no? Y no sufre. Es que no sufre, yo te tengo una envidia. No sufres nada, pues es un mundo. Y por eso a veces no se sabe nunca. Hay muchas cosas, tiene muchas lecturas, el montaje. A mí me encanta, Pablo ha hecho
una maravilla La verdad es que sí. de capas y capas y capas. El otro día me hablaban y decían, es que hay una gramática de la luz. Digo, hostia, perdón, hay una gramática de la luz, ¿no? Es decir, no es costumbrista el diseño de luces. Porque hay un tiempo real en la dramaturgia que transcurre en tiempo real, pero también por otro lado los momentos luminotécnicos no tienen nada que ver, es de noche, es de tarde, subraya el estado de ánimo de los personajes. Y las conexiones entre los dos, ¿no? Sí. La misma realidad. Para mí, cuando está en la misma realidad es cuando está más cerca. Y cuando está ella hablando por su lado y su hijo en otro mundo, que está en dos mundos distintos, cuando está la luz abierta. Yo lo he sabido bien. Sí, totalmente. Hay todo un apoyo del diseño de luces ahí potentísimo y muy estudiado, igual que el cromatismo de la cocina por parte de Lisa, que es la escenógrafa, por parte de Pablo en la elección. Hay todo una cosa aparentemente que está ahí en la frontera de lo dulce, de lo doméstico, de la cuevita, del uterito, pero luego ahí estalla lo que estalla. En primer lugar, enhorabuena. Y me ha sorprendido lo que decías, Isabel, de que a veces pensabas, oh, esta mujer al final tiene que acabar cayendo mal. Y yo creo que en el fondo es imposible que sientas eso, primero porque siempre se empatiza con alguien que sufre, pero cuando es una madre la que sufre por su hijo, eso cala, yo creo, en todas las personas. Entonces es una conexión preciosa. Sobre todo quería recalcar ese último momento cuando suena la música y él está sonriendo, y hay un momento en que la madre está ida y él empieza a sonreír, y ahí el espectador es muy mágico porque está diciendo, por favor, mírale, que está por fin haciendo algo, y cuando por fin las miradas se cruzan, eso es una pasada. Y cuando dices esa frase, la frase que da título, que se ha nacido para verte sonreír, yo pensé, es que eso lo reconozco en mi madre, y seguramente en todas las madres que tengan ese sentimiento. Sí. Así que, en fin, enhorabuena, y creo que ese momento ha sido muy especial. Sí, yo creo que sí se consigue la catarsis ahí, emocional por parte del espectador. Hay una anécdota, en cierta ocasión, al principio de la temporada de marzo, vino una persona que yo escribo poesía, edito, y en la misma editorial publica una mujer que tiene esquizofrenia. Entonces la editora me dijo, te voy a mandar a fulanita a que vea, porque quiero que vea, dado que se trabaja en ciertos síndromes, ¿no? Se aluden a ciertos síndromes mentales. Entonces cuando salió, ella venía con un cuidador, y entonces me esperó, me saludó, estaba absolutamente alucinada, y me dijo, el cuidador se retiró a un lado y pudimos hablar un ratito, la vigilaba desde luego, y me decía, es que sabes, me he puesto por primera vez, porque la esquizofrenia, en este caso esquizofrenia, era muy concreto, la esquizofrenia es muy poco empática, y entonces dice, me he puesto por primera vez en la piel del cuidador, a través de la madre. A mí me emocionó profundamente, porque si para eso sirve el teatro, bienvenido sea, ¿no? Despertar empatía en un esquizofrénico me parece que es muy duro, con lo cual yo sé que no cae mal la madre, y sé que nos aman a los dos muchísimo, pero bueno, sí, no, me gusta mucho, me gusta todo de esta obra.